Impunidad cero. Crean comisión para denuncias de hechos violentos en el país. Cuestionamiento. Oposición manifiesta su preocupación por situación nacional. Investigación a fondo. Incautan mapas estratégicos que presuntamente iban dirigidos a dirigente detenido. Se busca expresidente solicitado por asesinato masivo. Se expresó el pueblo. Gobierno ecuatoriano pierde en principales ciudades. El más solicitado, el Chapo Guzmán, enfrentará todo el peso de la justicia. Jornada polémica. Juveniles disputaron atípica fecha del torneo Clausura. Por todo lo alto, Ricky Martin abrió Festival de Viña del Mar. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las noticias. Eduardo Rodríguez, Yoliti, quien les habla, Andrina Yepes, y de inmediato comenzamos. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechaza lo que considera una campaña de descrédito internacional contra el Estado venezolano, producto de los hechos registrados en el país desde el pasado 12 de febrero. A esta hora vamos a hacer un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Victoria Joseph. Muy buenas tardes, Victoria, cuéntanos. Hola, Andrina, muy buenas tardes. En efecto, acaba de finalizar esta rueda de prensa de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla la protesta pacífica. Sin embargo, rechazó lo que considera una campaña de desprestigio a nivel internacional, producto de que a su juicio es un pequeño sector de la población quien busca generar el caos. Pidió que sean responsables en las denuncias y también precisó que producto de estos hechos violentos que se han registrado en el país, después del 12 de febrero han fallecido 13 personas. Escuchemos el balance. Hasta ahora hay 45 personas privadas de libertad, 9 de las cuales son funcionarios públicos, como los dije. Yo quiero hacer un balance también de todas las personas que fueron aprehendidas durante estos hechos, cuántas fueron presentadas y cuáles fueron las medidas que sobre ellos recayeron. En total, por estos hechos, al día de ayer, porque este balance es hasta la noche de ayer, los de hoy no los tenemos, 579 personas, de los cuales 529 se les dio medidas cautelares sustitutivas de libertad, es decir, presentación periódica, fianza, lo que a criterio del tribunal consideró. Es decir, que estas personas fueron aprehendidas hoy y ya el otro día estaban en libertad. Solamente quedan 45 privadas de libertad. A 5 de ellas se le dio libertad plena, es decir, que no hubo ninguna medida y no tenían nada que ver con los hechos que habían ocurrido en el país. La fiscal Luisa Ortega Díaz también informó que fue creada una comisión para atender todas las denuncias a propósito de los hechos violentos registrados en el país. También recordó que está a la disposición la línea telefónica 0800 Fisca 00 para que las personas hagan sus denuncias, ya que a su juicio las denuncias no se pueden hacer a través de los medios de comunicación, sino de las instancias que están creadas para ello. Es la información que nosotros manejamos a esta hora desde la sede del Ministerio Público y con ella retornamos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Victoria. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, sugirió la intervención de actores externos en Venezuela para tratar de rebajar la tensión de las protestas. En una carta al diario chileno La Tercera, Insulza destacó que son los venezolanos quienes deben llegar a un acuerdo para superar sus problemas. Pero si esto no es posible, se puede recurrir a la mediación externa. Adelantó que la OEA no emitirá condenas que ahonden la división, ni rechazará la protesta legítima de los venezolanos. Sin embargo, consideró que existen en Venezuela causas reales que explican las protestas de los estudiantes y la oposición, como la difícil situación económica, la inflación, el desabastecimiento y el aumento de la delincuencia.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que una persona intentó ingresar a la celda donde se encuentra Leopoldo López para entregarle unos mapas de todas las instalaciones petroleras del país. El jefe de Estado aseguró que cuerpos de seguridad se mantienen en alerta luego de descubrir presuntos planes para atentar contra PDVSA. Se le retiró a una persona que estaba visitando al señor Leopoldo López unos mapas que pretendían introducirlo a su celda. Adivinen mapas de qué. Yo acabo de llamar a Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA, y lo ha alertado porque pretendían ingresar a la celda de este jefe del extremismo de derecha unos mapas de toda la industria petrolera, oleoductos, gasductos, refinerías, etcétera, etcétera, campos petroleros, la faja petrolífera del Orinoco. El primer mandatario indicó que solicitará a la Asamblea Nacional la instalación de una comisión de la verdad para investigar lo que considera un golpe de Estado en marcha. A esta hora, el diputado y secretario general del Primero Justicia, Tomás Guanipa, se pronuncia sobre la situación del país, así que hacemos un contacto en vivo y en directo con nuestra compañera Milagros Zambrano. Buenas tardes, Milagros, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes. Y aquí Tomás Guanipa entonces se dispone a hacer una serie de peticiones al país respecto a los hechos ocurridos en las últimas horas. Escuchemos. Humanas en Venezuela, veíamos al presidente Nicolás Maduro bailar junto a su esposa. Mientras hoy estamos dando esta rueda de prensa, sufrimos la muerte de Jimmy Vargas en el estado Táchira esta mañana, producto de la violencia y la represión de la Guardia Nacional. Venezuela amanece hoy con protestas a lo largo y ancho de la patria. Venezuela amanece hoy con la profundización de una crisis política, social y económica que ha tenido como origen la nefasta gestión de este gobierno. Por tanto, en momentos en que el país se debate entre la violencia, entre el enfrentamiento entre los venezolanos y la sordera de un gobierno, creemos que es urgente que se abra una agenda en la cual podamos encontrarnos frente a los gravísimos problemas que el país está viviendo. El gobierno no puede convocar a un diálogo de sordos, donde vamos a escuchar monólogos del señor Maduro y no se escucha a esa mitad del país, a esa gran mayoría de venezolanos que quieren paz, que quieren tranquilidad, pero que también quieren progreso. Venezuela merece de parte del gobierno nacional un respeto a quienes hoy están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, producto de la violencia, de los grupos armados por el mismo gobierno, de la Guardia Nacional que se ha excedido en la represión y tiene que abrir las puertas a un diálogo que pueda ayudar a buscar una salida a esta terrible crisis. Agendas para ese diálogo tiene que haberlo, pero primero tiene que haber reconocimiento de que la protesta que está en la calle es una protesta que tiene fundamento en un descontento social real, que pasa por lo que todos los días tienen que transitar los venezolanos para poder alimentarse, para poder buscar sus implementos básicos para poder vivir. Reconocimiento que tiene que ver con el respeto de quienes no pensamos como el gobierno y que tenemos derecho no solamente a existir, sino a aportar también en la salida a la crisis. Reconocimiento de que este es un gobierno que... Bien, parte de las declaraciones que ofrece a esta hora el secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa. Salimos de nuestras fronteras y tenemos que el ministro de Interior ucraniano informó que la justicia de ese país emitió una orden de búsqueda y captura del depuesto presidente Víctor Yanukovych por el delito de asesinato masivo de civiles. Las autoridades de Kiev anunciaron este lunes que el fugitivo expresidente de Ucrania es buscado luego de las sangrientas protestas que dejaron al menos 80 personas fallecidas. Yanukovych, de 63 años, huyó de Kiev en helicóptero el viernes y fue visto por última vez en la península de Crimea, al sur de su país. En Ecuador, la oposición logró ganar las alcaldías de las 3 principales ciudades del país: la capital política, Quito, la capital económica, Guayaquil, y la tercera más grande de la nación, Cuenca. El movimiento político del presidente Rafael Correa perdió las alcaldías según los primeros datos oficiales preliminares, sobre 69% de las actas escrutadas. Las elecciones eran clave para afianzar el proyecto político del gobierno socialista de Correa. Amigos, vamos a nuestra pausa y más adelante cae el enemigo público número 1. El narco más buscado enfrentará decenas de cargos.
Este lunes un comando de motorizados oficialistas se movilizan desde Petare hasta Miraflores para respaldar el mensaje de paz en Venezuela. Los trabajadores entregarán un documento al presidente Nicolás Maduro en el que rechazan las protestas opositoras en las que perdió la vida en días pasados un joven motorizado. El llamado es para que todo el mundo sepa que todos los motorizados de Caracas y a nivel nacional estamos aquí para demostrarle que con trabajo y con paz es que se construye un país. Todos esos destrozos de esos motorizados falsos que están contratando para destruir la ciudad, nosotros vamos a dar un ejemplo hoy que vamos a reconstruir la ciudad. Un muerto y varios heridos dejó enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y grupos de encapuchados en el estado Táchira. Después de varias horas de enfrentamientos entre uniformados y manifestantes, resultó herido con impacto de perdigón en el ojo el señor Jimmy Vargas, quien cayó de un segundo piso de un edificio, generándole heridas de traumatismo cráneoencefalógico que le produjo posteriormente la muerte. Varios municipios amanecieron incomunicados por la instalación de barricadas que impiden la movilización de vehículos y peatones. No hay paso en el eje vial fronterizo con Colombia por bloqueo en las carreteras de Rubio y Capacho. El transporte público paralizó sus actividades de forma indefinida y fue desalojado del terminal de pasajeros de San Cristóbal. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció la muerte de 2 jóvenes durante los hechos violentos ocurridos en Caracas y en el estado Táchira. El primer mandatario nacional ordenó la detención del general Ángel Vivas por presuntamente estar involucrado en la colocación de guayas en la avenida Rómulo Gallegos, donde resultó muerto el joven Enrique Pedrosa. Ya tenemos identificado a los que colocaron la guaya y van a ir presos por asesinos. He mandado a detener al general en situación de retiro que llamó a colocar las guayas y que entrenó a estos fascistas. Lo mandé a buscar, Ángel Vivas. Asimismo, condenó la muerte del joven técnico superior universitario en comercio exterior, Dani Vargas, en el estado Táchira, quien fue acuchillado en las manifestaciones violentas en ese entidad. Dani Vargas, muchacho que murió apuñalado hoy en Táchira. Murió en una de las guarimbas. Vienen a mentir algunos dirigentes de la oposición, a mentir. Para el jefe de Estado, con los actos violentos se pretende desestabilizar al país. En horas de la tarde de este domingo, autoridades intentaron realizar un allanamiento a la casa del general retirado Ángel Vivas, ubicada en la urbanización Prados del Este, aquí en Caracas. Vivas se negó al procedimiento. Al percatarse de la situación, vecinos de la zona armaron barricadas en las cercanías de la casa de Vivas, en rechazo a la presencia de efectivos de seguridad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó la captura por su presunta responsabilidad en la colocación de una guaya como barricada en la avenida Rómulo Gallegos, que causó la muerte de un motorizado el pasado viernes. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, realiza un balance de la situación del país. A esta hora tenemos otro contacto en vivo y directo con nuestra compañera Victoria Joseph. ¿Qué nos tienes ahora, Victoria? Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Así es, seguimos desde aquí, desde la sede del Ministerio Público, porque a propósito del caso del Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que el Estado venezolano le ha garantizado todos sus derechos humanos y una muestra de ello fue que el día que se presentó ante el Palacio de Justicia el pasado martes fue acompañado de su familia y el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Escuchamos parte de las declaraciones. Se solicitó una privativa de libertad contra él porque a criterio del Ministerio Público y del fiscal que tiene la investigación pudiese estar en curso en la comisión de varios delitos: instigación pública, que está establecido en el Código Penal, asociación para delinquir, establecida en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, daños, determinador en el delito de daños e incendio, que también están previstos en el Código Penal. Pero en este caso, como él está privado de libertad, el Ministerio Público tiene 30 días y adicional, si el juez otorga 15 días adicional, serán 45 para terminar la investigación. En ese lapso, por supuesto, estaremos trabajando sobre estos delitos o sobre los hechos que se le imputaron.
Bien, como escuchamos entonces, la fiscal precisó que el Ministerio Público cuenta con 45 días para presentar un acto conclusivo a propósito del caso del Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López. También indicó que el Ministerio Público no va a tolerar más acciones violentas dentro de las manifestaciones que se registren en las calles. Es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora desde el Ministerio Público y con ella retornamos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Victoria. El ministro de la Juventud, Víctor Clark, apuesta a una Venezuela joven más allá de las diferencias políticas para construir propuestas llenas de paz y resolver los problemas del país. La violencia debe atacarse con paz, con amor, con confianza en que nosotros como jóvenes debemos superar las situaciones estructurales. Cuando nosotros decimos cómo construir territorios de paz, espacios de paz concretos, es porque nosotros creemos que la cancha debe ser un espacio concreto, que el liceo también tiene que ser un espacio fuera, que no esté la violencia. Clark informó que cuentan con un conjunto de iniciativas para el bienestar cultural y recreativo de la juventud venezolana. Esto mediante herramientas que permitan generar un ambiente de armonía. Estamos desarrollando estos estudios de grabación que van a estar en cada uno de los estados y municipios del país, bueno, para brindarle espacios directos a que la juventud se exprese y pueda grabar y sus obras puedan reproducirse de manera masiva. Instó a todos los jóvenes del país al diálogo, al respeto y a no prestarse a llamados de agresión, intolerancia, odio y violencia. Calles de la zona norte de Anzoátegui amanecieron cerradas por obstáculos. 8 personas fueron detenidas por cuerpos de seguridad por estas acciones. En Guanta, Puerto La Cruz, Barcelona y Lechería había sido impedido el tránsito como medida de protesta. Frente a esta situación, cuerpos de seguridad se desplegaron en las calles para retirarlos. El alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, pidió a los vecinos no cerrar las calles y obedecer a las protestas pacíficas, ya que a su juicio estas acciones desvirtúan las manifestaciones. Amigos, en minutos, la bachata invadirá la capital. En pocos minutos les contaremos. Me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces si te falta. En el estado Zulia, un trabajador murió en medio de un accidente laboral en una planta embotelladora de refresco. Gustavo Velázquez nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Gustavo. Gracias, buenas tardes. Estamos en la zona industrial en el municipio de San Francisco, donde en la planta Maracaibo de una empresa procesadora de bebidas gaseosas ocurrió una explosión que produjo la muerte de Alejandro David Peroso González, un joven de 19 años de edad, y salió herido Isaac David Calderón, que en estos momentos está siendo atendido. Los bomberos de Maracaibo están acá en el sitio. Aparentemente un cortocircuito produjo la muerte de esta persona y heridas graves mientras estaban haciendo unos trabajos de mantenimiento del área de aguas residuales acá en el interior de esta planta de refrescos ubicada en la zona industrial del municipio de San Francisco, acá en el estado Zulia. Muchísimas gracias, Gustavo. Familiares, amigos y dirigentes políticos asistieron al sepelio de Geraldine Moreno para despedir a la joven de 23 años que falleció este sábado a causa de un impacto de perdigón que recibió en el rostro durante una manifestación. La joven estudiante de la Universidad Arturo Michelena del estado Carabobo murió a causa de la grave herida en el rostro que le habría provocado la pérdida de un ojo y serias lesiones en el cerebro. Familiares de la víctima relataron que Geraldine no estaba manifestando. Se encontraba jugando fútbol en su urbanización ubicada en el municipio de Naguanagua cuando habría sido alcanzada por una bala de perdigón. Los restos de Moreno fueron trasladados al cementerio donde le dieron cristiana sepultura y el último adiós. La División contra Homicidios del CICPC logró identificar a los 5 implicados en el homicidio de Basil Alejandro da Costa Frías, quien murió el 12 de febrero tras recibir un tiro en la cabeza en la esquina de Tracabordo durante una manifestación. Como presuntos responsables por la muerte de Basil da Costa fueron identificados José Miguel Domínguez Ramírez, alias Miguelito, José Giovanni Valladares López, Edgar José Lara Gómez, Andri Joshua Jaspe López y Jonathan José Rodríguez Duarte, a quienes también se les señala de causar heridas a Neiser Gabriel Arellano Sierra, primo de Da Costa, y a Nicolás Fidel Llanes Parasole. La policía científica identificó a los implicados gracias a los registros fotográficos y de videos aportados por los medios de comunicación.
Estados Unidos solicitó la extradición del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, luego de su captura este sábado. El narcotraficante deberá enfrentar cargos en al menos 3 tribunales federales de los Estados Unidos por blanquear dinero y conspirar para importar cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas al país norteamericano. Legisladores estadounidenses calificaron la captura como una gran victoria. El Chapo ocupaba el puesto número 1 de los más buscados y se ofrecía una recompensa de $5 millones a cambio de información que condujera hasta él. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que desconocidos estarían filtrando más de 1000 mensajes para dañar su campaña presidencial, luego de que su cuenta de correo electrónico personal fuera interceptada. Santos pidió celeridad en las investigaciones y señaló que existen intereses políticos detrás de la maniobra. Este lunes, Santos dijo a las tropas de su país que fuerzas oscuras quieren debilitar el proceso de paz y a las fuerzas militares. Las intercepciones se desconocen y después de varios días de un escándalo por presuntas escuchas ilegales, fueron hechas a los negociadores gubernamentales con las guerrillas de la FARC en Cuba. Varios puntos de Caracas amanecieron trancados por barricadas. En Chacao, por ejemplo, vecinos de Altamira denunciaron que motorizados los amenazaron para que abrieran las vías. Un joven fue golpeado en la avenida Francisco de Miranda. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. Hola, buenas tardes. A lo largo del municipio de Chacao se colocaron varias barricadas esta madrugada. En la intersección de la avenida Francisco de Miranda con calle Guaycaipuro se registró una situación irregular con un joven que denunció que fue golpeado por sujetos que llegaron en moto y de manera violenta quisieron retirar los obstáculos que colocaron los vecinos para cerrar la vía. En el semáforo de la Plaza Francia de Altamira, personas a favor y en contra de los cierres de las vías sostuvieron fuertes discusiones. Los vecinos de la zona denunciaron que fueron amenazados. También la calle Hélice de Chacao se mantiene totalmente cerrada por barricadas. En Baruta, la calle El Paseo de Prados del Este, fue bloqueado el paso para los vehículos. Solo se puede llegar caminando a la casa donde reside el general retirado Ángel Vivas. Es nuestro informe hasta ahora. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gustavo. Amigos, otra pausa y regresaremos. Comenzamos las noticias del entretenimiento contándoles que este domingo inició por todo lo alto el reconocido Festival de Viña del Mar con la presentación candente del astro boricua. Ricky Martin fue el primer artista en abrir este festival que se extenderá hasta el 28 de febrero. El sexy cantante inició su show con su destacado sencillo Come With Me y luego hizo un recorrido por sus temas más famosos como Jaleo, Lola Lola, Tu Recuerdo, Tal Vez y el recordado Living la Vida Loca. Durante la edición número 55 de esta gala internacional también se presentarán artistas como el grupo chileno La Ley, Laura Pausini, Ana Gabriel, Paloma San Basilio, Carlos Vives y Rod Stewart. Bueno, y cambiamos de tema porque el rey de la bachata pisará tierra venezolana en los próximos días. Romeo Santos traerá su propuesta indecente al Poliedro de Caracas este 15 de marzo. El bachatero enamorará al público capitalino con su nueva canción que se desprende de su disco Fórmula Volumen 2. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañe? Bueno, y nos vamos a Los Ángeles porque la canción Besé a una chica de Katy Perry la hizo realidad Miley Cyrus. Y es que la chica es Disney y besó en la boca a la sensual cantante durante su presentación en Los Ángeles cuando interpretaba Adore You. Miley distinguió que en primera fila se encontraba su amiga y le invitó a acercarse al escenario donde compartieron un beso. Hola amigos, comenzamos los deportes con el fútbol nacional porque este fin de semana se celebró la 7ª jornada del torneo Clausura, una fecha polémica en la que 10 de los 12 equipos jugaron con juveniles y dejó un saldo de un juego pitado por el forfait y un técnico despedido.
La mayoría de los jugadores agremiados en la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela acató el llamado a no disputar esta fecha por no contar con seguridad por las protestas que se realizan en distintos sectores del país. Tan solo 13 jugadores profesionales saltaron a las canchas en una jornada en la que el Deportivo Táchira perdió su invicto, luego que se pitara forfait para que el Vigía se diera el primer triunfo de la temporada. Además, Raúl Cavalieri fue despedido del Aragua Fútbol Club, equipo que terminó cayendo ante el Zulia 3-0. Por su parte, el Caracas Fútbol Club es el nuevo líder, goleó al Deportivo La Guaira 4-1, mientras que Atlético Venezuela batió a Yaracuyanos 2-1. En tanto, Llaneros goleó a Mineros 3-0 y Deportivo Lara a Trujillanos 4-1. Tucanes y Deportivo Petare pactaron a 1. En Italia, la Juventus venció al Torino 1-0 para llevarse el derbi de la ciudad de Turín. Carlos Tevez, el Apache, marcó el tanto de la victoria al minuto 30. Por su parte, el Milan venció a la Sampdoria 2-0 con goles de Tarab al minuto 12 y Remy a los 58. A su vez, el Inter de Milán igualó con el Cagliari a 1. Mauricio Pinilla marcó el minuto 40 y Rolando empató a los 51. Nos vamos a Alemania. El Bayern de Múnich continúa indetenido en la Bundesliga. Goleó al Hannover 4-0. Los tantos fueron obra de Thomas Müller en par de ocasiones, de Thiago y de Masucic. Así, el conjunto de Joseph el Pep Guardiola extendió a 19 los puntos de ventaja sobre el Bayer Leverkusen. Este domingo se sortearon los grupos de clasificación para la Eurocopa Francia 2016, que se disputará del 10 de junio al 10 de julio. El torneo se disputará por primera vez con 24 selecciones, 8 más que en el último formato, y avanzarán los 9 ganadores de grupo, los 9 segundos y el mejor tercero. Los 8 terceros restantes jugarán un repechaje. El campeón defensor, el combinado de España, quedó anclado en el grupo C junto a Ucrania, Eslovaquia, Bielorrusia, Macedonia y Luxemburgo. Por su parte, Italia estará en la llave H con Croacia, Noruega, Bulgaria, Azerbaiyán y Malta. Además, Alemania se medirá en el grupo D, Irlanda, Polonia, Escocia, Georgia y Gibraltar. Por primera vez, la sede, en este caso Francia, jugará los partidos de su grupo, pero como amistosos y sin sumar puntos. Los galos quedaron emparejados con Portugal, Dinamarca, Serbia, Armenia y Albania. Bien, de esta manera finalizamos la información deportiva. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Jesús. En los estados Lara, Carabobo y Bolívar se han presentado diversas trancas en las principales vías. En Lara continúa el despliegue militar en el municipio palavecino, mientras que en el este de Barquisimeto se mantienen algunas vías cerradas. La alcaldía de Iribarren remueve escombros y barricadas. En los sectores Vallehondo, La Mora y Las Mercedes de Cabudare se encuentran efectivos de seguridad resguardando la zona, mientras que en el estado Bolívar aún se encuentran algunos obstáculos en la vía. En Villa Colombia y Villa Brasil algunas calles fueron despejadas en horas de la mañana. Estudiantes de la Gran Mariscal de Ayacucho y la UDO de San Félix dicen que permanecerán en las calles. En el estado Carabobo, al menos 3 municipios amanecieron intransitables con barricadas. La Guardia Nacional ha abierto algunas vías, pero continúan las manifestaciones. Las barricadas están hechas con todo tipo de material: troncos, basura, escombros, vehículos y viejos electrodomésticos. En el Trigal y la Isabelica de Valencia, la Guardia Nacional despejó a los manifestantes de algunas vías con bombas lacrimógenas y perdigones. 3 delincuentes ultimados fue el saldo de un intenso tiroteo registrado esta madrugada en la urbanización La Colina, aquí en Caracas. Funcionarios de la División contra Robos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se enfrentaron con los sujetos que están señalados de pertenecer a una banda roba quintas. Sí, nos notificaron y agarraron a la persona, agarraron a ese grupo. La verdad que estamos en un momento crítico y no hay que exponerse, pues. La cosa está muy difícil. El intercambio ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada este lunes en la calle El Pasaje de la urbanización La Colina. Los 3 hombres no portaban identificación. Amigos, llega el momento de entrevista a Venevisión al regreso, así que desde ya todos están invitados para recibir la visita de Henry Falcón, el gobernador del estado Lara. Los espero. Domenico Carusi se encuentra internado en el Hospital Universitario de Caracas y necesita con urgencia el medicamento Midazolam de 15 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico: 0416-608-8607. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano.
Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos frente a nuestro invitado de hoy en Entrevista Venevisión, Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, acabamos de leer casualmente en Noticiero Venevisión de la tensa situación que se presenta con este concepto de las barricadas. No ha sido la excepción el resto del país. Hay un ambiente interesante en ese sentido. Toda Venezuela lo quiere dilucidar y sobre todo encontrar las soluciones. ¿Qué análisis viene haciendo desde el estado Lara y en expansión hacia todo el país? Bueno, lo primero, yo creo que en esto, sin duda alguna, el gobierno tiene una extraordinaria oportunidad de mostrarse responsable frente al país, habida cuenta de que hay una situación de crisis que el gobierno insiste en desconocer. La crisis y las manifestaciones son la respuesta a la crisis de falta de alimentos, la crisis, el problema de la inflación, el problema de la criminalidad, la inoperancia de los servicios, un poco lo que viene reclamando el movimiento estudiantil, las políticas erráticas, la improvisación, la ineficiencia del gobierno nacional para resolverle los problemas a la gente. Ahora, de allí las manifestaciones de calle, que son legítimas en el marco de la Constitución, en el marco de la ley, manifestaciones pacíficas, que en algunos casos se han visto penetradas también y perturbadas por movimientos violentos, que nadie en lo absoluto, acompaña la violencia en las manifestaciones que, repito, son legítimas del movimiento estudiantil y que se ha sumado mucha gente a esas manifestaciones. En el caso particular de Lara, los estudiantes han venido haciendo un trabajo, creo que encomiable, en función de llamar la atención del Ejecutivo Nacional para que cambie el rumbo del país y para que pueda de verdad iniciar un proceso de diálogo abierto, de diálogo sincero, para poder resolver los graves problemas que están aquejando, que están afectando a la mayoría de la población. Sin embargo, lo que hemos recibido de las últimas alocuciones del propio presidente de la República, es más radicalismo, más amenazas, en algunos casos, incluso hasta chantajes para nosotros mismos los gobernadores. El caso de la presencia nuestra en el Consejo Federal de Gobierno, eso de pretender leernos la cartilla de que nosotros tenemos que ir al Consejo Federal de Gobierno, si no, no nos dan recursos. Nosotros entendemos que el Consejo Federal de Gobierno es una instancia de coordinación, de articulación, y así lo establece la Constitución. ¿Usted va a ir hoy a ese Consejo Federal de Gobierno? Yo voy al Consejo Federal de Gobierno, pero no aceptarle irrespetos a nadie, tampoco al propio presidente de la República. Yo voy a alzar la voz del Lara y de Venezuela para que el gobierno entienda que hay una crisis en curso que reclama del gobierno humildad y no sectarismos ni anarquías. Que el gobierno entienda que no se puede concertar con amenazas, con chantajes, con descalificaciones. Que nosotros estamos obligados hoy a dialogar para que no tengamos que hacerlo sobre las tumbas de nuestros muertos. Que no ocurra en Venezuela lo que ocurrió en El Salvador, donde hubo de dialogar después de 75.000 muertos. Que no tenga que ocurrir en Venezuela lo que ha ocurrido en Colombia, que están ahora dialogando después de más de 60 años con cualquier cantidad de fallecidos, de secuestros y una desestabilización permanente del país. Que no ocurra lo de Venezuela o que no ocurra en Venezuela lo que ocurrió en Chile. Que el presidente tenga la suficiente humildad que tuvo Dilma Rousseff allí en Brasil frente a una situación de protesta, de bajarse del pedestal y entender humildemente que había que poner el oído en la calle, que había que escuchar. Y en el caso de Venezuela, debe ser escuchado el clamor de los estudiantes que interpretan lo que quiere decir la mayoría de la población, la crisis, el problema que afecta fundamentalmente a los más pobres. Que el gobierno entienda que debe abrir el compás de diálogo abierto, productivo, sin sectarismo, pero con la verdad, con el sector empresarial. Que así como el sector empresarial y los estudiantes, el sector de los trabajadores, las iglesias, que el gobierno entienda que no es reprimiendo, no es encarcelando a los muchachos, a los jóvenes, como va a resolver la crisis. Que la amnistía que reclama mucha gente en el pueblo debe ser escuchada por el gobierno, el caso Simonovic, esto del propio Leopoldo López, que puede ser una medida
del gobierno que dé muestras en la práctica de que de verdad quiere paz y diálogo. Claro, a eso vamos allí al Consejo Federal, a decir nuestras verdades y a reclamar los recursos que por derecho le corresponden a Lara, que no son dádivas, no son regalos que nos da el gobierno nacional, son derechos de los larenses, no es que te lo doy o no te lo doy, son derechos que nos corresponden, de acuerdo a lo que prevé la propia Constitución. Gobernador, es obvio que hay mucha tensión en la calle, hay distintas formas de expresar una protesta. Hoy se habla de las barricadas, Lara es noticia en ese sentido. Usted ha dicho que el diálogo es entendido como una herramienta para salir de la crisis, así lo entiende usted. Se ha dicho que no se va a reprimir desde lo que es la actuación de Poli Lara. ¿De qué manera usted percibe está siendo evaluada desde el Poder Central la actuación de Poli Lara? ¿Acaso corre riesgo de ser intervenida? Usted ha tenido la oportunidad de coordinar con las autoridades centrales. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Mira, nosotros hemos venido coordinando con todos los cuerpos de seguridad, incluso con el comando de la guarnición. El nuevo modelo de policía plantea una policía mediadora, una policía que respete los derechos humanos de todos los ciudadanos sin excepción. Y ese es el lineamiento y esa es la instrucción precisa que tiene la policía de Lara. No salir a las calles a reprimir, a desconocer el derecho de quienes protestan y tienen una visión del país distinta a los otros. Además de eso, bueno, resguardar los bienes públicos y privados también en la calle y los derechos de terceros. De manera que nosotros para nada respaldamos las manifestaciones violentas y los cierres de vías, pero tampoco podemos respaldar el uso indiscriminado de la fuerza pública, el uso de gases lacrimógenos, el uso de armas de fuego contra manifestantes, y no podemos tampoco permitir la injerencia de grupos del partido de gobierno, en algunos casos con motorizados y funcionarios de la Guardia Nacional, haciendo uso excesivo de la fuerza contra estudiantes y manifestantes. Eso lo rechazamos categóricamente y en eso no va a concursar, no va a participar la Policía del Estado. Y son las instrucciones precisas del gobernador. Si por nosotros negarnos a violentar los derechos humanos de nuestros ciudadanos de Lara, de Caudare, de Barquisimeto, cuando hacen una protesta cívica, si por nosotros negarnos a usar la fuerza pública de manera discriminada, indiscriminada, para que esto pueda cesar en el Estado, se pretende intervenir la policía, pues que le intervengan, Pero no vamos a utilizar el cuerpo de policía de Lara ni por amenazas, ni por chantajes de nadie, para que sea utilizado contra la protesta pacífica en nuestra entidad. Me mantengo en este tema y apelo a los liderazgos que quizás la sociedad está exigiendo de determinados sectores. Es cierto que a la par de toda esta situación que se ha ido extendiendo, está el escenario económico, que desde antes del 12F ya requería de determinadas atenciones. Usted le dice no a la violencia, no al cierre de las vías. ¿Hace falta desde la MUD, o como se le llame a ese sector del país que está protestando, la dirigencia política, algo más en el mensaje en este momento cuando la protesta de la calle puede ser interpretada de muchas formas sobre lo correcto, lo incorrecto, el uso de los distintos tonos de la fuerza, hasta dónde llego? Ahora me están diciendo que la barricada no es. ¿Qué decir a la gente en cuanto al punto? Fíjate, Eduardo, aquí tenemos que verlo también desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista del gobierno, que le interesa bajar el nivel de conflictividad en la calle, para lo cual debe asumir entonces una postura más conciliadora, menos amenazante, debe bajar el tono en el cual o a través del cual se dirige a la población. Hemos visto cadenas del presidente de la República amenazando y descalificando a los estudiantes, a los gobernadores, etc. Eso no contribuye en nada a bajar el nivel de tensión de la calle. Debe haber una expresión de los líderes políticos de ambos sectores para aislar verdaderamente a los violentos, pero vemos que en algunos de los casos no es así. Ayer, por ejemplo, en Lara, la policía logró interceptar 3 camionetas con grupos de motorizados dirigiéndose a Caudare.
y dentro de la camioneta supuestamente habían efectivos militares de la Guardia Nacional, supuestamente un capitán de la Guardia Nacional, pero además de eso un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela de nombre Gabriel Guerrero, así como en otros sectores operan otros dirigentes políticos de la propia dirección del partido pretendiendo amedrentar, meter miedo en las urbanizaciones para que la gente no salga a protestar. Entonces los extremos, ambos extremos hacen daño. Los radicalismos de alguna manera fortalecidos e incentivados desde las propias estructuras de los partidos y el mensaje de doble discurso, dices una cosa, hablas de paz, pero por debajo lo que se está haciendo es otra cosa. Entonces eso pudiera alentar un escenario que todos sabemos, Eduardo, cómo comienza y que nadie sabe cómo termina. Y sería lamentable, y lo hemos dicho, que nosotros vayamos desde las estructuras de nuestros partidos, desde las estructuras de las organizaciones sociales, pero lamentablemente desde la estructura del propio gobierno, alentando situaciones de confrontación y violencia que puedan generar, repito, un escenario que vuelva a repetir aquellos hechos dramáticos, tristes, que enlutaron al país y que, repito, han enlutado muchos países de Latinoamérica y terminan posteriormente sentados en una mesa, pero después de muertos, heridos, desaparecidos, que le hace mucho daño a la historia del país, pero que también agudizaría el problema económico. Porque entonces, bajo una circunstancia como esa, el dólar paralelo yo no sé en cuánto iría a parar, y aquella inflación de países como el propio Chile, etcétera, que alcanzaron niveles del 600% de inflación, pudiera echar por tierra cualquier esperanza de que nosotros podamos de verdad unirnos como hermanos venezolanos que somos para poder en una causa común explorar vías sensatas, sinceras, sin hipocresías y sin que medie la visión política de nadie para poder salvar a Venezuela de esta crisis que tenemos en puerta. Gobernador, para cerrar, Nicolás Maduro, presidente, ha hecho un llamado a algo que ha denominado Conferencia Nacional de Paz para el miércoles, el jueves, día no laborable, por otro aniversario del 27F. Viene carnaval. ¿Cómo se asume el concepto de carnaval en Lara? ¿Lo habrá, no lo habrá? Bueno, la gente está ávida de tener espacio frente a todo esto que ha prácticamente conmocionado el país, de tener espacios también para el esparcimiento, para la recreación. Sin embargo, no solamente el problema de la confrontación de calle, la propia situación de escasez. Aquí no se consigue nada. Aquí tú vas a comprar lo que vayas a comprar. Bueno, el caso de la salud, Eduardo. Hay medicamentos que no se consiguen y aún teniendo los recursos, bueno, hay insumos que no están en el mercado. Yo veía esta mañana un diputado tratando de justificar la escasez de medicamentos, bueno, alegando 40.000 cosas que están más asociadas a la ineficiencia y a la improvisación del gobierno que a una situación real de concurso del empresariado del país. De allí la necesidad de que el gobierno abra espacios y se siente con los empresarios, y se siente con los trabajadores, y se siente con los diferentes niveles de gobierno, y que escuche con humildad lo que nosotros tenemos que decir, y rectifique, reflexione y cambie el rumbo de las políticas del gobierno, pero también de las formas de actuación que sin duda alguna están generando una situación muy delicada que nadie quiere para Venezuela. Nadie juega al fracaso de Venezuela. Nosotros jugamos a la concordia, a la reconciliación y a la paz, pero eso tiene que darse en términos de respeto y de verdad. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hasta pronto, éxito. Muchas gracias, Eduardo. Henry Falcón, gobernador del estado Lara, nos despedimos desde acá. Quedamos contigo, Endrina. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Que tengan feliz tarde.